Continuamos con el estudio de Eclesiastés, capítulo 2. Permítanme leer el versículo 12 al 26 para terminar con este capítulo, pero vamos a ver cómo la sabiduría excede a la insensatez. Vamos a ver el final del sabio y del necio, y acá vamos a ver algo de una especie de fatalismos que va a expresar el escritor. Y vamos a ver también la futilidad del trabajo, especialmente la palabra el afán, ¿okay? No que el trabajo en sí sea inútil o vano, pero cuando nos afanamos con trabajar. Y entonces el capítulo 2 termina con la primera de las conclusiones de resignarnos acerca del gozo del predicador que va a hablar. ¿Okay? Permíteme leerle entonces capítulo 2, versículo 12 hasta el 26. Después volvía yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que haya sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado y hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será el sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tenemos entonces acá al escritor, al predicador, hablando sobre lo que ha observado en la experiencia del comportamiento humano. Lo que ha observado concerniente al sabio y al necio, y lo que ha observado concerniente a aquel que trabaja y se afana en trabajar. Y vemos que desde el versículo 2, el autor regresa al tema de la sabiduría para ver si hay algún propósito en la sabiduría. Recuerden que al principio él habló sobre la sabiduría y dijo que no era suficiente para llenarnos y satisfacernos, que la sabiduría en sí no nos iba a satisfacer. Entonces regresamos al mismo tema de la sabiduría y acá entonces para ver si hay algún valor permanente en la sabiduría. Ese es el mismo tema que está del capítulo 1, versículos 16 y 18. Entonces vamos a ver que hay ventajas a la sabiduría en oposición a la insensatez, ¿ok? En comparación a la necedad, hay ventajas en la sabiduría y a través del libro vamos a ver lo que así lo va a exponer.
pero no son ventajas superiores. Porque una de las cosas que dice acá el escritor, versículo 14 y 16, es que la suerte de uno afecta a ambos. Miren lo que dice 14, vamos a ver todo este capítulo que he leído. Versículo 14 al 16, ¿ok? 14 al final, también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. O sea, el sabio, por ejemplo, se enferma como el necio. El sabio tiene pérdidas, digamos, materiales o familiares como el necio. Ambos experimentan los mismos sucesos y acontecimientos de la vida. Entonces, la sabiduría en un sentido tiene ventajas sobre el necio, pero no ventajas superiores que afecta su destino en los sucesos que le acontecen. El sabio como el necio puede tener cáncer. ¿Okay? Esa es una. Y hasta el versículo 16 habla que ambos serán olvidados. La tercera, cuarta generación no reconocerá la sabiduría del sabio, ni la necedad del insensato. Recuerden a Salomón. Él fue el rey más sabio que hubo sobre la tierra, según el escritor bíblico. Pero la sabiduría que tuvo Salomón no ayudó para nada a su hijo Roboam cuando tuvo que tomar la decisión de incrementar o quitar un poco los taxes que su padre había impuesto al pueblo. Y él consulta entonces con los ancianos que habían sido consejeros de su padre y que conocían el historial, y consulta con los jóvenes, sus colegas. Y cuando él termina en decidir, se decide ir por el consejo de los jóvenes. Porque el consejo de los ancianos que habían sido contemporáneos con Salomón le dijeron, tienen que entender esto en el tiempo de la historia. Salomón casi que vendió la parte norte de Israel para poder financiar sus palacios, sus casas, todo lo que él hizo para él, vendió parte del terreno del norte de Israel. Entonces la gente del norte no lo quería. Estaba con un recelo, porque tú has vendido nuestras tierras a Sidón y Sidón a Tiro, a extranjeros, a paganos, para que tú vivas bien rico como rey. Y les aumentó los taxes al pueblo. Entonces la mayoría del pueblo, con David lo amaban, pero también había una disensión. Pero con Salomón estaban divididos. La parte del norte que no lo quería y la parte del sur que lo apoyaba, porque ahí es donde había puesto todas sus elegancias, ¿no? Su Disney World y todo bonito. Entonces cuando el hijo toma la batuta, los ancianos dicen, mira, observa lo que hay. Nosotros te aconsejamos, le dicen a Roboam, que bajes los taxes para que puedas ganarte la gente del norte, porque van a armar la revuelta. Y le preguntó a sus consejeros jóvenes, no, imponle más, si tu padre fue suave, tú serás peor, un tirano. Y Roboam escuchó entonces el consejo de sus colegas jóvenes, dijo, no me interesan los ancianos, y así se le dividió el reino. Con Jeroboam, que se levantó como líder y dijo, no tenemos nada que hacer con la casa de David, de Salomón, nosotros haremos nuestro país. Se dividió como un país, se dividió el reino. Entonces, ¿de qué le sirvió a Salomón tener tanta sabiduría que venían reyes de otros lugares reconocidos cuando no quedó ni un milímetro en la vida de su hijo para que tome una decisión sabia? Entonces, con la primera generación de Salomón, su hijo, ya se había olvidado los hechos sabios. Y esto es lo que está narrando el escritor acá, que es el mismo destino para el sabio, para el necio, porque tú no tienes control en la vida de la otra generación. Podemos ser muy sabios, pero tus hijos pueden ser muy necios, a pesar de que conocieron de tus hechos o de tu mal hechos. O podemos ser muy necios y tus hijos muy sabios. Entonces el autor está tratando de decir que ambos pasan, ¿no? Son olvidados,
calamidades en su vida personal, tanto el sabio como el necio, ambos, ¿no? Entonces, es por eso que estamos regresando al tema, la sabiduría es buena, pero no tiene ventajas superiores a la necedad cuando se ven los resultados. Y eso es algo fatal, ¿no? Porque es como contradecir a Proverbios, porque Proverbios está hablando que sabiduría, busquen la sabiduría, el temor a Jehová, y acá que nos está contradiciendo lo que dice Proverbios, no. Nos está hablando de un punto de vista cuando Dios no es considerado. ¿Okay? Por eso la frase debajo del sol. ¿Okay? Entonces estamos viendo cuando la sabiduría es aplicada, como Salomón la aplicó, el hombre más sabio, pero en su reinado él olvidó a Dios y adoró a otros dioses. Entonces su sabiduría no le sirvió para nada, porque no tuvo temor de Jehová, ni sus hijos, ni los que siguieron. Algunos sí, otros no. ¿Okay? También, entonces, no habrá recordatorio permanente de cada uno. El Salmo 112:6 habla de algo opuesto a esto de recordio permanente. Salmo 112:6, permítame leerlo, porque habla de, entonces, ¿a quién recordamos? ¿Quién va a ser recordado? Salmo 112:6, versículo 6. Miren lo que dice, si me permiten leerlo. Por lo cual, versículo 5, de versículo 5 para poder entender. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Entonces, según la palabra de Dios, Dios recuerda al justo, a la persona justa, no será olvidada por Dios. Él sabe recompensar a los justos y habla del misericordioso, el que hace misericordia, el que usa buen juicio, la persona justa. Entonces acá el sabio, la persona sabia, cuando no anda según Dios, va a ser olvidada. Va a ser olvidada. Va a pasar a la historia, o sea, parte de la historia. Pero cuando el sabio teme a Dios y aplica su vida a la misericordia, la justicia, la rectitud, todo lo que Dios demanda de su ley, Dios dice, aunque los hombres se olviden, yo tendré memoria del justo. Eso es algo hermoso, lo opuesto a lo que acabamos de leer. Ok, entonces seguimos versículo 13-14, ya hablamos que ambos correrán la misma suerte, la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. Okay, que hay beneficio, ya hemos visto. Versículo 16, miren conmigo. Versículo 16. ¿Qué es algo duradero? Siguiendo con este tema de la sabiduría, o para siempre. Miren lo que dice el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. ¿Ok? No habrá recuerdo de ellos para siempre. Estamos hablando de estos dos. Porque el mismo destino le espera a los dos, que es la muerte. Okay. ¿Podemos comprar la muerte? Por más sabios que seamos, es el mismo destino. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando habló de este necio, del insensato, codicioso rico? Que después de... se puede decir así, después de guardar para su jubilación, pongámoslo en contexto actual, ¿okay? En Lucas habla sobre este necio rico y dice, ya tiempo de jubilarme, tengo mi casa y el banco lleno de dinero, ya tengo la mensualidad todo cubierto, mis graneros llenos, y ahora entonces digo a mi alma, deleítate y reposa de todo el fruto de tu trabajo. ¿Se recuerdan esa parábola? Y es un poco humorística porque Jesucristo responde, dice, necio, ¿no sabrás que hoy la pelona, la muerte llega a tocarte? ¿Y para quién quedará de todo lo que has acumulado? Entonces, no es que la riqueza sea mala, pero si ese hombre hubiera sido sabio, esto hubiera sido su declaración. A ver si me permiten, usando el contexto de la Biblia.
El Señor me ha bendecido con tantas cosas. Tengo dinero en el banco y mis graneros están repletos. Voy a compartir con aquellos que necesiten y podré entonces experimentar satisfacción de lo que Dios me ha bendecido. ¿Ven la diferencia? La diferencia entre un necio rico y un sabio rico es que el rico no piensa para sí, sino que usa de misericordia, como dice el Salmo 12, y juicio y rectitud. No piensa en acumular y porque Dios lo llama, se va. Entonces todo lo que acumuló queda para el necio de su hijo, que fue un engreído, y entonces él sí lo despilfarra con mujeres o se lo tira en el casino, lo que sea, y ahí está el fruto de su labor. Y así es la vida, no tenemos control de la muerte ni del destino de lo que otros hagan. Entonces mejor usemos sabiduría con el temor de Dios y sepamos usar de misericordia. ¿No? Ese es un ejemplo. Miremos los versículos del 18 al 21, porque acá hay un paralelo poético entre los versículos 18 y 19 y los versos 20 y 21. Miren, en el español perdemos la poesía, porque es una traducción nuestro idioma, ¿no? Entonces perdemos la poesía, la riqueza de lo que es el género poético, donde hay ritmo y tonos, ¿no? Un tono que uno puede. Pero versículos 18 y 19 es como un canto, ¿ok? Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Como un bolero lo podemos hacer, ¿no? Y quién sabe si será el sabio o el necio el que se enseñoree de todo mi trabajo, en que yo me afané. El hijo es engreído, de repente cobra todo y se lo despifarra en un año, ¿no? Lleva a la bancarrota. ¿Y en qué ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Ese es el caso de Salomón con su hijo Roboam, ¿okay? Eso es poético. Estos dos versículos la gente podía memorizarlo y se puede decir cantarlo para que se recuerde. Y el versículo 20 y 21 también es poético. Y acá hay un paralelo. Miren el paralelo, la primera parte con esta parte. Volví, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo. Se está enfocando, ¿no? Todo lo que he trabajado, todo lo que me ha afanado. ¿Y en qué había ocupado debajo del sol mi sabiduría? Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande, ¿no? Ese es el dilema. Tanta sabiduría, tanto afán en mi trabajo, y el sinvergüenza, caprichoso, egoísta, etcétera, 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 de mi hijo, se lo va a tirar en 5 meses y ahí se fue. ¿De qué me sirve, no? Y ese es el cantito, el paralelo. Lo interesante de esto es la palabra afanar, porque Jesucristo coge de este tema del afán y la ansiedad en Mateo 6. Recuerden que el trabajo no es malo. Dios, cuando creó al ser humano, le dio trabajo en el huerto. El trabajo es algo bueno que Dios dio al ser humano. Lo malo es cuando hacemos del trabajo nuestro fin y nuestro propósito. Nos afanamos, eso es pecado. Entonces hay que saber poner el trabajo en su lugar. Y eso es difícil hoy en día con el estrés y los horarios fuera de trabajo y el completar mis asignaturas porque me pagan salario. Es difícil, ¿verdad?, poder encajar las prioridades, porque es verdad, podemos decir, bueno, para que no se me acumule el trabajo de la próxima semana, voy a trabajar el sábado, pues tendré que sacrificar el sábado para que no se me acumule tanto trabajo la próxima, y nos afanamos. Y no es que lo hacemos una vez, porque sucedió una emergencia o se enfermó el jefe o cubrimos, pero ya se vuelve algo rutinario de mi vida, que tengo que abarcar mucho, ¿no? Un workaholic, como se dice en inglés, que es una adicción al trabajo. Entonces, enfermo, tengo que trabajar, me estoy muriendo, tengo que trabajar, no puedo dejar de trabajar y respiro y vivo trabajo. Eso es el afán. Y eso está hablando en contra de eso, no del trabajo, sino en contra del afán. Y Jesucristo habló eso en Mateo 6, cuando dijo, no os afanéis, ¿no? Y habló de las cosas básicas como comida, vestimenta y vivienda, cosas básicas. Si tienen esto, no os afanéis, que su prioridad sea el buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios lo da, así como le da a las aves, así les dará a ustedes.
Tampoco está diciendo Jesucristo sean vagos y no hagan nada. No está hablando en contra del afán. No está hablando a favor de la holgazanería está hablando en contra del afán, que es un tema muy común en Proverbios y en Eclesiastés. O sea que Jesucristo predicó lo que Dios ya había puesto en su Biblia, en sus escritos. No dijo nada nuevo, más bien lo dijo en forma sencilla para que la gente lo entienda. Sí, tremenda prédica, ¿no? Y hay que predicar eso con nuestro lenguaje contemporáneo, simple. ¿Okay? Entonces, lo que se hereda frecuentemente es derrochado, es la idea. Lo que heredamos es derrochado porque no pasó el trabajo, las noches, es derrochado, ¿no? Y ese es el lamento que tiene en el versículo 20 y 21, cuando dice diferentes versiones, versículo 21, vanidad y mal grande, o una gran maldad. Esto no es correcto, esto está grave, no debería ser así. Pero bueno, la vida del hombre es limitada, no somos eternos en el sentido físico, humano, en esta tierra, pero esa es nuestra experiencia humana. Dios nos ha dado un reloj cronológico, y si no sabemos aprovechar nuestro reloj cronológico, entonces tú eres responsable de cómo lo manejas tu vida. Ok, entonces versículo 22, ya vamos a terminar. Mire, regresa el tema del trabajo. Y lo hace en pregunta retórica, ¿no? ¿Cuáles son los resultados supremos del trabajo físico? ¿Podemos llevarnos el fruto del trabajo físico? ¿Podemos, después de la muerte, llevarnos con nosotros ese carro, ese diamante, toda esa ropa que acumulé, mi cuenta? ¿Cuáles son? Está viendo de una forma pesimista, ¿no? ¿Cuáles son los frutos si todos vamos a la tumba? ¿Cuál es el propósito de tanto afán, no? Esa es la pregunta retórica. Ahora, lo que a mí más me interesa es lo que dice el versículo 23, porque el afán conmueve, si se puede decir así, el afán trae un desbalance psicológico. Y eso es lo que dice el versículo 23. Y acá tenemos el predicador usó la vida de Salomón, pero el predicador, observando la experiencia humana, ¿no? Su comportamiento humano, se puede decir psicología acá, observando el comportamiento humano y observando las emociones del ser humano. Y miren el versículo 23, porque acá describe lo que causa el afán. Ni aún de noche descansa. Problemas en dormir, relacionado totalmente al afán y a la ansiedad. Aquellas personas que vienen a consultorio a ver a consejeros o psicólogos porque no pueden dormir, necesitan medicamentos, necesitan 50,000 terapias, acupuntura, tantas cosas para relajar el cuerpo, no es porque el cuerpo no se relaje, es porque su mente está afanada. Y acá lo dice el predicador, porque todos sus días no son sino dolores, pasa en dolores, en frustraciones, en quejas, en lamentos, en enfermedades. Sus días se resumen en dolores y sus trabajos molestias. En vez de ser goce, alegría, satisfacción, que el trabajo nos da satisfacción, produce satisfacción. No, para estos que se afanan, el trabajo es una molestia, ¿no? Están en la rueda esa de la vida, corriendo, y aún de noche su alma, o sea, su corazón, su ser, no reposa. Aún de noche tiene insomnios, dolor de cabeza, no descansa. Y este es el aspecto psicológico del afán. Díganme si la palabra de Dios no es sabia. No es sabia para hablarnos a nuestra condición. Y entonces termina diciendo, esto es vanidad. Esto es un vapor, esto es como el aire, esto es como un sueño. No tiene nada. Terminamos, versículo 24 al 26. Y acá está la conclusión entonces de todo esto. Ok, predicador, nos estás hablando del aspecto negativo del trabajo, que es el afán, ya entendemos. Nos has hablado del aspecto negativo de la sabiduría, que es cuando no te reconoce a Dios. ¿Y de qué sirve ser sabio si al final el sabio y el necio terminan en el mismo hueco y enfrentan las mismas calamidades? Ahora, ¿qué nos quieres decir? Y el versículo 24 al 26 lo resume. Miren cómo resume.
Porque esto nos da una nueva perspectiva, ¿ok?, acerca de la futilidad de la vida. Y el resumen es este, simple: gózate con lo inmediato y lo presente. Gózate con lo que tienes ahora en el presente y con las cosas inmediatas. ¿Saben cuál es nuestro lema? Lamentablemente, me voy a gozar cuando me retire. Me voy a gozar cuando tenga la casa grande. Me voy a gozar cuando sea presidente de la compañía. Me voy a gozar cuando. Y posponemos entonces nuestro descanso, nuestro deleite, nuestra satisfacción. Para que alcancemos algo nos afanamos. Pero acá al final nos dice, gózate ahora con lo que tienes. Ese es el resumen que está dando el predicador. ¿Okay? Y responde entonces a la pregunta del capítulo 1:3, mira, para poder armar el cuadro de Eclesiastés 1:3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? De eso está hablando ahora. ¿Okay? Eso es lo que dice el capítulo 1:3. Ya hemos visto, capítulo 2:11, no hay beneficios. ¿Okay? No hay beneficios. No hay beneficios eternos, ya hemos visto esto. Fuera de Dios, ese es el énfasis, ¿ok? No hay beneficios de tanto trabajar, de tanto conocer, tanta sabiduría, fuera de Dios. Porque igual caemos en el mismo hoyo de la muerte, igual nos suceden las enfermedades. Entonces, ahora vamos a ver el enfoque de arriba. Hemos visto el enfoque debajo del sol, que es sin Dios. Ahora vamos a ver, okay, ¿qué nos dice Dios? ¿Cómo sería la vida entonces con Dios en nuestras vidas? Y el enfoque es que hay vida, debe de haber vida en todo lo que hagamos. Debemos de experimentar la vida en todo lo que hagamos. Eso es lo que dice versículo 24 al 26. Miren, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Jesucristo comió y bebió, ¿ok? Y que su alma se alegre en su trabajo. No está hablando acá que sea aburrido, deprimido. Muchos cristianos creen que ser más espiritual es ser amargado, pietista, todo compugido, que se da de latigazos, ¿no? Lamentablemente la edad del monasterio nos dejó eso, donde se negaban el cuerpo, los placeres. Eso tuvo un momento en la historia, pero muchas veces asociamos que eso es ser algo espiritual, ¿no? Que ser cristiano es ayunar todo el día, orar todo el día, caminar en miserable de mí, caminar en hincadas y no gozarnos, ni reírnos, ni hacer chistes, ni del trabajo y de lo simple de la vida. Y acá dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Así que cuando comemos, bebemos, nos gozamos, cuando festejamos, eso Dios nos ha dado al ser humano para hacerlo. Eso no es malo, eso viene de Dios. Cuando trabajamos y encontramos satisfacción, eso viene de Dios. Cuando trabajamos y nos afanamos y nos molestamos, eso no viene de Dios. Eso viene de mí, por afanarme. Esa es la conclusión. Y entonces termina el versículo 6 diciendo, 26, diciendo, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Ves que esto viene de Dios? Ciencia. Oh, yo pensé que la ciencia era del mundo. ¿Cómo? ¿La ciencia es de Dios? Yo pensé que no. El mundo nos ha robado la ciencia pertenece a Dios. Así que los creyentes debemos de reclamar la ciencia y dársela al Creador. Todo lo que es ciencia, exploración, eso Dios lo ha dado para avance de la humanidad. Eso es ser administradores de la creación de Dios. Así que cuando ustedes oigan la ciencia va en contra del cristianismo, mentira. La ciencia le pertenece a Dios. Y la Biblia, las doctrinas, las enseñanzas bíblicas es la que guía la ciencia. La ciencia es un instrumento que Dios nos ha dado para poder administrar su mundo. Entonces, sabiduría, ciencia, y ahí está la palabra. Y gozo. Dios da el gozo. O sea que Dios no quiere que estemos compugidos, amargados, lamentándonos, afanándonos, ¿no? Dios quiere que gocemos ¿de qué? De las relaciones, del trabajo, del comer, del beber. ¿Y no fue eso lo que vivió Jesucristo? Claro. ¿No lo criticaron a él por ser comelón y bebedor? ¿Por andar en fiestas o metido con publicanos y pecadores? No que él se contaminó, ojo, eso no es excusa para que yo me contamine, como dice Santiago. Pero él lo hizo con propósito de traer gozo a vida de otros, de traer vida en la vida de otros.
Y entonces le dice, más al pecador, al que no reconoce a Dios, al que se afana, al que vive en un mundo de vista humano, egoísta, da el trabajo que recoger y amontonar para entonces dárselo a otro. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, la imparcialidad, la injusticia y la vanidad perecen. Es lo que experimentamos acá en la vida. Pero cuando confiamos en Dios y Dios es parte de nuestra visión, de nuestro modo viviente, cuando Dios reina en nuestra vida, nos damos cuenta que Él trae a nosotros sabiduría, conocimiento, ciencia y gozo de los placeres sencillos que tenemos en esta vida. ¿Okay? Podemos gozarnos de los placeres diarios y sencillos que Dios nos da. Eso es lo interesante. Terminamos entonces con este capítulo porque Dios es descrito acá en un sentido como alguien que busca el buen favor de los seres humanos. Dios quiere que nos alegremos en Él. ¿No ese es el tema del Nuevo Testamento? ¿No es eso que Jesucristo vino cuando Él leyó el libro de Isaías y después dice, se ha cumplido, he venido a declarar el año del jubileo, el año de fiesta cada 50 años que celebraba Israel? Jesucristo dice, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a dar gozo, alegría. Le dijo a los discípulos de Juan, estamos de fiesta. Cuando el esposo se va a casar, estamos de fiesta. Cuando el esposo se ha quitado, ahí ayunen y oren. Jesucristo vino a instalar la fiesta de las buenas nuevas de Dios. Entonces el creyente debe vivir en ese gozo continuo porque reconoce la buena voluntad de Dios para nosotros. Nos ha salvado, nos ha redimido y nos está cambiando y quiere que compartamos eso con otros. Y no hagamos de las cosas que perecen en este mundo nuestro fin y nuestro propósito. Terminamos ahí entonces. La próxima vez que nos reunamos vamos a estudiar el capítulo 3.